Debemos entender, hermanos, y esto a la luz de algunas confusiones que puede haber, que para hablar de cuáles son las personas que deben ser reconocidas para el liderazgo de una iglesia o de la iglesia del Nuevo Testamento, debemos por implicación ir al Nuevo Testamento. Esto significa, hermanos, que no podemos tomar del Antiguo Testamento para mirar los requisitos bíblicos de los pastores o diáconos. Sabemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto más bien, tenía una estructura preparatoria que quería revelar al Mesías. Y el Señor fue soberano en establecer en el Antiguo Pacto quienes deberían servirle. Por eso usted encuentra que en el Antiguo Pacto, por ejemplo, solo podían servir como sacerdotes los hijos de Aarón. Y si necesitaban ayudantes, solo los levitas le podían ayudar a los hijos de Aarón. Recuerde que hubo personas que intentaron hacer oficios que no les correspondían y fueron eliminados. Como el caso de Usa o del rey Usías. Recuerde que él no era llamado a ser sacerdote, era rey, pero no sacerdote. Y quiso ofrecer un sacrificio, el Señor le hizo dar lepra en su frente y terminó sus días leproso. No podemos hacer esto, hermanos, porque de lo contrario, entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Reconocer aquí dónde están los descendientes directos de Aarón. O quién tiene la línea así levítica. Y si la pudiéramos reconocer, nos tocaría que fuera un hombre de tantos años, hasta tantos años, que no tuviera ni siquiera una uña magullada. ¿Me hago entender? Cosas así. Y usted no ve en el Nuevo Testamento que esto sea el requisito, sino que cuando el Nuevo Testamento, que es el documento oficial de la iglesia, nos habla de cómo reconocer los oficiales, ¿a dónde nos lleva la vista? No al apellido, no a la estatura, no de dónde nació, sino nos da requerimientos espirituales. Entonces, hermanos, aquí la iglesia, ¿qué debe ver? Sino los requerimientos espirituales. Hemos pasado por ciertas categorías, es decir, ¿qué deberíamos ver en aquellos oficiales de la iglesia y aquellos que sirven, pero también de todos los creyentes? Vimos requisitos de carácter doméstico o familiar, vimos requisitos relacionados con su piedad en general y la última vez vimos requisitos que tienen que ver con su temperamento. Y ahora vamos a ver requisitos relacionados con el dominio de sí mismo. En general, los requisitos que vamos a ver hoy van a lo mismo, con otros nombres, desde diferentes perspectivas, pero van a lo mismo. ¿Y cuál es? Que los oficiales de una iglesia, entiéndase oficiales como ancianos o diáconos, deben ser dueños de sí mismos, por lo cual no esclavos de nada. Deben tener un carácter dominado, no deben ser dobles. Y en el caso de las mujeres que sirven, pero en general de todo el liderazgo, con dominio sobre su lengua o no calumniadoras. Hablemos previamente de qué es dominio propio o templanza. ¿Qué es eso de ser dueño de sí mismo? Si notamos, estos requisitos que vamos a ver, que se los puedo decir, dice la Biblia que ellos deben ser dueños de sí mismo, no dado al vino, sin doblez y no calumniadores. Si usted nota, ¿qué es lo que identifica esos 4 requisitos? Pues nos están poniendo en evidencia ese fruto del Espíritu llamado dominio propio o templanza. De pronto cuando usted ve en los frutos del Espíritu dice templanza. ¿Qué es templanza? Tener dominio propio, es lo mismo. Es tener un espíritu templado. Templanza, pero es dominio propio. La palabra más común en la Biblia para señalar esta virtud es la palabra krateia, que viene de la palabra kratos. Y el que más o menos sabe griego, ahí hay un superhéroe, ¿no? Llamado Kratos. Bueno, eso es un nombre sacado de una palabra griega. Kratos significa fuerza.
fuerza. Así que ekkrateia significa fuerza de carácter. Lo que nosotros llamamos dominio propio, no le queremos llamar fuerza de voluntad porque no sé si eso existe de verdad. Me parece que es como los ovnis. Gente las ve, pero en realidad no existen. Usted dice fuerza de voluntad. ¿Quién no ha pensado tener fuerza de voluntad, verdad? Todos creemos que reconocemos la fuerza de voluntad y que la sabemos reconocer. Y es muy difícil, hermano. Estoy hablando a nivel de lo natural, ¿verdad? Pero es fuerza de carácter. Les recuerdo que este mensaje que Pablo le dio a Félix hizo que este gobernador se espantara. Hechos 24-25. Al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete. Cuando tenga la oportunidad te llamaré. Hermanos, es así de fuerte el tener dominio propio. Es una característica del creyente. Y debe ser tan evidente que Félix, yo creo que estaba acostumbrado a que le hablaran. Félix tenía buen oído para escuchar las cosas judías, pero cuando Pablo le vino con estos 3 temitas, la justicia de Dios, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Dijo, esto es el evangelio, yo no quiero, no, después lo llamo. Gálatas 5:23 es muy conocido, mas el fruto del Espíritu es, etcétera, y dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y el texto que leímos públicamente, segunda de Pedro 1:6, vosotros, poniendo toda diligencia, añadid al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Como usted puede ver, estos textos nos indican que el dominio propio debe ser parte de cualquier cristiano. Y si esto es verdad que lo es, entonces debe ser parte de los oficiales del pueblo de Dios. La palabra del Señor no nos deja confundir el dominio propio con la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, si eso existe en algún momento en nuestra vida, es un fruto nuestro. Es algo que nosotros podemos hacer o tener de nuestra naturaleza. Hay gente que usted reconoce que aunque no es cristiana es más disciplinada o tiene más dominio propio. Pero no hay que confundir porque el dominio propio es fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es fruto del trabajo del Espíritu Santo en un corazón. ¿En qué consiste este fruto? El fruto del dominio propio consiste en sujetar la voluntad por el poder del Espíritu a la palabra de Dios. Eso es dominio propio. La capacidad que da el Espíritu Santo de sujetar mi voluntad y someterla a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque como generalmente usted y yo andamos fuera de Cristo. Mire, nosotros somos manejados por nuestros antojos, nuestros deseos, nuestras pasiones. Eso es lo que nos maneja. Tanto así, hay una publicidad, creo que es de Nike, que dice, solamente hazlo. ¿Sí? Bueno, lo dicen en inglés, por eso usted lo lee y no le parece, pero ahí está. O si te gusta, hazlo. ¿Por qué apelan así? Porque nosotros los humanos, fuera de Cristo, nos manejamos así, a nuestro antojo, Esto me gusta, lo hacemos. Esto se me antoja, lo hacemos. Esto me parece, lo hacemos. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestros corazones, a habitarlo y a dominarlo y a trabajar, ¿qué hace? Un momento. Ya no es que le gusta, que le antoja, que quiere, sino que nos da la capacidad de sujetar nuestra voluntad y someterla a lo que dice la palabra. Entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad de decir, ¿qué es bíblico? No que me gusta, no que deseo, ¿qué es bíblico? Y al reconocerlo nos da la capacidad de hacerlo. Estas facultades y dones que Dios nos da fuerza para que nosotros no estemos de allí para acá en nuestros deseos
y ni siquiera para que las providencias nos dicten qué debemos hacer. Vamos a hablar de una providencia dura. Yo creo que muchos de ustedes la viven y les tengo compasión. Allá usted está haciendo, yo también lo he hecho. Una vez estaba de uno en la puerta del Transmilenio. De uno. ¿Ya usted sabe de qué puesto entré? Pues de uno no fue. Yo vine entrando como de 30. Y yo le decía a mi esposa, pero me parece increíble porque este abre la puerta mientras yo levanto el pie con mi esposa. Uy, hermano, esa es una providencia dura, a mí me parece. Pronto usted ya dijo, eso ya... Eso. Uy, hermanos, pero a los que nos enseñaron a hacer fila, yo creo que sudamos, ¿verdad? ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué siente usted en ese momento, verdad? De todo, ¿verdad? Se les sale sí, yo entiendo. Pero el dominio del Espíritu Santo, ¿qué nos enseña? No. La providencia no le puede decir lo que usted debe hacer aquí. Entonces lo frena, le hace reconocer un principio y somete su carácter a ese principio, y eso es dominio propio. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, seguramente pudiéramos pedir cordura, ¿sí? Pero en otro espíritu, ¿me hago entender? No vamos a pelear con nadie, no vamos a empujar al otro. Quizás usted diga, un momento, orden, bueno, pero con otro espíritu es lo que le quiero decir. A usted se le enseña, el Espíritu Santo, a no actuar por su sentir, ni por su deseo, sino por lo que dice la palabra. Hermanos, le debo decir algo. Todos los creyentes recibimos del fruto del Espíritu cuando nos convertimos en semilla. ¿Me hago entender? Cuando usted creyó en Cristo y el Espíritu Santo vino a su corazón, todo fruto del Espíritu está en su corazón en semilla. Por eso es que usted no lo ve el árbol grande. Entonces, ¿qué nos toca hacer con la vida cristiana? Empezar, hermanos, a mortificar la carne, por medio de la palabra de Dios, estimular ese fruto para que eso deje de ser una semilla y se convierta en un árbol grande. Por eso, ¿qué usted espera? En un cristiano maduro. Es decir, ¿por qué es maduro? Entre otras cosas, porque la templanza ya no es una semilla. La templanza ya usted la ve más robusta. Claro, no justificamos al recién creyente, pero si a un no creyente todavía el asunto del dominio propio se le empapela, ya usted dice, pero por eso, entre más avance el Espíritu, va a generar en nosotros ese carácter. Así que no es tan fácil como contrólese a usted mismo, eso es imposible, creo, pero es por la capacidad del Espíritu controlarnos. Eso es dominio propio. Ahora, si usted me dice que antes de Cristo no podía sino pecar, darse a sus vicios, sus cosas, le creo. Usted no tenía ninguna capacidad para contrarrestar eso. Pero en Cristo, hermanos, tenemos capacidad. El Espíritu nos da la capacidad. Sí, vamos a tropezar, pero el Espíritu Santo va perfeccionando en nosotros la capacidad, de tal manera que hagamos lo que está escrito y no nos dejemos llevar por nuestros deseos. Bien, habiendo hablado de esto, miremos los 4 requisitos que hablan de lo mismo. Voy a ir rápido. Primero dice la Biblia que los ancianos deben ser dueños de sí mismos. Hemos dicho, ¿quiénes son los oficiales de una iglesia sino los más maduros? Y entonces, ¿usted qué esperaría encontrar en el carácter de una persona madura? Pues que tenga, no que sea perfecto, claro, pero hermanos, que nos muestre que es dueño de sí mismo. Este requisito describe un varón con templanza, uno que no es dominado por sus pasiones, deseos, apetitos, gustos, pensamientos o emociones. No que no tenga esto, sino que no está manejado por esto. Todos los cristianos, pero los líderes, por supuesto, deben mostrar la capacidad de controlar su vida, sus apetitos, sus deseos, la comida, la bebida, sus apetitos sexuales. Dios, por lo tanto, ha dado al creyente este dominio para que regule su conducta moral. Entonces, ¿usted qué espera de una persona madura? Que le diga, ¿y usted por qué hace eso? Que ella le diga,
porque la palabra de Dios dice esto. Yo regulo mi vida de acuerdo a lo que dice la palabra, o al menos procuro regular mi vida según lo que dice la palabra, y no soy preso de lo que se me antojó hacer hoy día. Así es su manera de enfrentar las cosas, su vida privada, su vida pública. Él no anda en haz lo que quieras, si te gusta hazlo, haz lo que sientes, de lo que tengas ganas, sino que enseña la palabra de Dios al respecto. Ser dueño de sí mismo consiste también en que un individuo no es manejado por su entorno, ni por las opiniones ni los gustos de los demás. Hermanos, esto es algo muy tentador para nosotros y a veces no vemos la falta de dominio propio ahí. Pero quizás sea uno de los asuntos más desafiantes de la vida cristiana. Y es que a veces nosotros, hermanos, no tenemos dominio de nuestro carácter, somos débiles de carácter y entonces nos empezamos a manejar por el criterio o los gustos de los demás. ¿Qué tanto le decimos a los jóvenes que recién entran al bachillerato o a la universidad? Vea, no se deje convencer, tenga criterio. ¿Por qué? Porque a veces un muchacho inexperto puede tener convicciones y decir, yo sé que esto es malo, pero ahora hágalo frente a 8 muchachos que le están diciendo esto y lo otro, y entonces, ¿qué pasa con él? Él se va a ver tentado a no ser dominado, sino que va a empezar a por caer bien, darle la opinión y resulta haciendo cosas que él sabe que están mal. Pero usted dice, es un muchacho y por eso toca advertirle. Una persona madura se supone que no está de aquí para allá, y esto es indispensable en el ministerio. Un anciano, un diácono, tiene que tener carácter firme, piadoso, claro, pero debe acostumbrarse a darle la razón a la Escritura y a nadie más. A veces darle la razón a la Escritura le va a dar una ganancia, y a veces lo va a hacer impopular. Y un hombre que no se domina a sí mismo va a ser tentado ¿a qué? A cambiar su mensaje si esto es impopular. Un pastor no es un individuo que tenga por principio darle la razón a todo el mundo o jamás disentir de nadie. Tampoco es el individuo, por supuesto, que anda buscando su propia agenda. Es el individuo que ahora puede reconocer la Biblia y someter su vida a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 le dijo a la iglesia, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Para nuestro caso particular, el individuo cristiano que no tenga dominio propio, ese espíritu templado, el individuo que no acostumbra a regirse por la palabra de Dios, sino que siempre se maneje por sus deseos, apetitos, quizás sea un cristiano inmaduro, todavía cabe en la iglesia, pero no puede ser un oficial de ella. ¿Hasta qué? Hasta que podamos comprobar con el tiempo que es un hombre que tiene sujeto su carácter y que no anda de aquí para allá conforme a sus deseos, ni conforme a los deseos de los demás, sino que ha trabajado en su carácter y se domina. No es un esclavo ni del vino, ni de la droga, ni de ningún pasatiempo, ni de la comida, no es esclavo de ningún hábito, del trabajo, no es esclavo del amor de su familia, ni de los deseos de agradar al hombre, no es esclavo de nada. No es esclavo. ¿Por qué? Porque está dominado por sí mismo, por el Espíritu Santo en su corazón. Segundo requerimiento de esta categoría, no dado al vino. Pues es obvio, ¿verdad? Mire usted cómo una cosa nos lleva a la otra. Si no es esclavo de nada, ¿qué esperaríamos con respecto al vino? Pues que no sea esclavo del vino. Ahora, quiero que usted se rija por el principio, hermanos, porque aunque usted se vaya a reír de esto que le voy a decir, hemos encontrado gente que dice, bueno, dice no dado al vino. Pero no dice nada de la cerveza, ni el whisky, ni el ron. Dice ahí, hermanos, ¿dónde nos perdimos? En la Biblia. Estamos al frente de un principio.
¿Me hago entender? ¿Qué nos dice este principio? Que obviamente los oficiales no deben ser proclives, amigos de quedar bajo los efectos del vino. Pero por principio significa que no debe ser esclavo de nada. Es decir, es una persona libre y no esclavo de nada. Vamos a lo que dice literalmente lo del vino. La frase original es paroinos, que significa paro. Bueno, esta palabra que siempre le anteponemos algo que va al lado, como paramilitar. Paro, paramilitar, al lado de paranoia, al lado de la mente. Paroinos, oinos es vino, entonces es una persona que está al lado del vino. ¿Ya? Es una persona, es decir, muy amiga del vino o proclive a estar allí. Por eso, literalmente, alguien que permanece junto al vino, y a veces así se denomina al borracho, o al adicto al vino, o al que no tiene control, simplemente le gusta el vino y hasta que se lo acabe. Es el punto. Vale la pena aclarar, eso sí, hermanos, que el licor como tal no ha sido totalmente prohibido en los creyentes. Hay varias referencias bíblicas que lo demuestran. Este no es mi contexto, pero quizás usted acceda a estudios de demostrar el uso del vino en la Biblia. No voy a esos asuntos, hermanos. Creo que parte de eso cae en el rango de libertad cristiana, donde todo tiene un porqué, un dónde, un cuándo, un cuánto, un con quién y un cómo. Pero esto no es el punto. Aquí no estamos hablando de una persona que ocasionalmente toma vino, sino de una persona que está bajo el control, es decir, que no tiene dominio en ese aspecto. La Biblia advierte sobre el peligro que hay detrás del uso del vino cuando hay falta de moderación. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El vino cumple su función. Imagino que un vino moderado, dice la Biblia, alegra el corazón del hombre, pero un vino fuera de control, según este texto, hace una persona escarnecedora, alborotadora y errática. Entonces, por supuesto, no podemos pensar que un ministro tenga esa debilidad. En estas semanas, en la semana pasada, usted se dio cuenta que un hombre volcó una camioneta estrellándose enfrente con otra, ¿no? La volcó y atropelló a una señora. Bueno, era un sacerdote, amigo del vino, estaba borracho. Y no quisiéramos que en vez de sacerdote dijera pastor, ¿verdad? Usted dijera, es posible, ¿verdad? No puede controlar su bebida. El vino cumple su función. Es lo contrario a un hombre sobrio, prudente, moderado, dado a los excesos. Proverbios 23, 31 al 35, quizás es el cuadro más descriptivo de la miseria de estar bajo los efectos del vino o del licor. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Imagínese usted en un barco en alta mar, a la punta del mastil. Allá. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no sentí. Cuando despertare, aún volveré a buscar el vino. ¿No le parece una descripción terrible de estar bajo? Pero usted lo ve, ¿verdad? Hoy mismo yo salí a correr en mi carro y ahí está un hombre con esta descripción. El abuso del licor hace una persona disoluta. El licor es la puerta de entrada a cualquier disolución. Hace perder la cordura, estimula la corrupción del corazón, hace alucinar, pervierte las conversaciones. Un varón con tanta responsabilidad como pastorear una iglesia, como el pastor, o que maneje los recursos de benevolencia de la iglesia como un diácono,
tiene que tener una mente lúcida, los sentidos mentales y espirituales en su lugar apropiado, ya que necesita juzgar muchas cosas espiritualmente, no puede darse a cualquier cosa que le quite el juicio, Este requisito no solo regula la actitud de los pastores ante las bebidas embriagantes. Este principio regula la actitud de los oficiales contra toda clase de adicción. Esto es uno de los temas que más revela el carácter de una persona. Usted se puede dar cuenta, el principio no es tan fácil con decir no tomo, nunca me emborracho. Por supuesto que esto debe ser verdad, pero corresponde a una virtud que lo abarca todo. Piensa en un individuo que no se emborracha, pero come desmesuradamente, hasta reventar. Su medida sea, todavía no tengo ganas de vomitar. Pero mire, hermanos, en las iglesias uno puede ser glotón, borracho no, pero glotón sí. ¿Sí nota cómo somos, hermanos? ¿Cuál es el principio? El mismo. Lo que lleva a un individuo a no tener control sobre el vino es lo mismo que lleva a un individuo a no tener control con lo que se come. Pero no es tan fácil, hermanos. Con lo que gasta, con sus hábitos. ¿Me hago entender? Cualquier cosa. Si usted es un individuo que necesita hacer cosas, ¿verdad? Es que no. Esto lo necesito hacer, lo necesito. ¿Usted qué está demostrando? Que es esclavo de eso. No estoy hablando de las necesidades naturales como comer, dormir. Estoy hablando de cosas que verdaderamente nos esclavizan. Esto significa no dado al vino. Que sí es dado al vino, por supuesto, pero es un principio más grande. Tercero, sin doblez. Debo decir que estos requisitos, sin doblez, es un requisito solo que se le pide a los, no solo, sino que está en la lista de los requisitos de los diáconos. Y volvemos al punto, entonces sin doblez, se le pide a los diáconos, o sea que los pastores sí podemos ser dobles. No, es un principio, me hago entender, es una categoría. Sin doblez, la palabra es dilogos, di de dos y logos palabras o historias. Es muy claro, ¿no? Esto, un hombre de doble palabra. La persona doble significa que no tiene principios claros o bien definidos. Por eso es doble. Entonces la persona es doble, ¿por qué? Porque pues si hablo con usted, pues le digo una cosa. Pero si hablo con otro que piensa distinto, pues también le llevo la idea a este. Esa es una persona doble, es decir, no es de una sola palabra, sino que tiene la palabra. Depende, eso es falta de criterio. Es un hombre que se deja moldear por las cosas, las personas, los comentarios. No es que los ancianos o los diáconos deban ser hombres obstinados. Esto es lo que pienso y nadie me va a hacer cambiar de parecer. No, pero es que mire, no, porque yo no debo ser doble de palabra. No estamos hablando de eso. Hablamos más bien de que fruto de su madurez cristiana, este hombre reconoce los principios bíblicos y los mantiene, y no usa una ética aquí, una ética allá, una palabra aquí, una palabra allá. ¿Conoce personas de dos palabras dobles que no tienen criterio? Es decir, mi padre, bueno, pues una ilustración, pero recordemos que mi padre era inmaduro para ese entonces. Cuando era niño, él me cuenta que tenía unos vecinos, uno era hincha de Millonarios y otro de Santa Fe. Y entonces, cada uno le preguntaba, ¿usted qué es hincha? Entonces él tuvo que aprender a reconocer que al que era hincha de Millos le decía que él era de Millos. Porque si le era hincha de Millos le daba una moneda. Pero cuando iba al de Santa Fe, entonces él tenía que decir de Santa Fe. ¿Por qué? Porque le daba una moneda. Eso es dilogos, hermanos. Pero es que estamos hablando de un niño, ¿verdad? Es decir, él se acomodaba porque el otro, creo,
recordar la historia, que la otra opción era un coscorrón, si se equivocaba, ¿sí? Era coscorrón, exacto. ¿Moneda o coscorrón? No, pues uno cambiaba, ¿verdad? Su versión. Pero eso es señal de inmadurez, ¿sí ve? ¿Qué espera usted de una persona madura? Bueno, que tenga criterio, que tenga buen criterio, siendo del mejor equipo, ¿verdad? Que tenga buen criterio. Yo no dije cualquiera. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Lleve esto a los asuntos de la verdad, de la vida cristiana. Y, hermanos, ningún cristiano, y mucho menos sus líderes, deben ser como que esto, pero de pronto esto, y entonces a unas personas les lleve por aquí la idea y para otros otra. Y yo sé que esa es la mejor manera de congraciarse con todos, pero al final es la mejor manera de pelear con todos. Porque el hombre doble de lengua será descubierto siempre. Pongamos unos ejemplos bíblicos en Gálatas 2, 11 al 13. Y aquí vamos a ver la debilidad de un apóstol, del apóstol Pedro. Sabemos que era, sí, un tiempo, él sufría de eso, aunque después creemos que el Señor lo maduró. Pero mire lo que hacía Pedro. Cuando Pedro vino a Antioquía, le recuerdo que Pedro tenía su sede en Jerusalén, con los judíos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía era un lugar gentil. Le resistí cara a cara, dijo el apóstol Pablo. Es decir, literalmente se le puso enfrente y le dijo unas cuantas cosas. Pues era de condenar. ¿Por qué? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Como estaba en Antioquía, entonces se sentaba a comer. ¿Y qué comían los gentiles? Pues ellos no observaban la dieta judía. Pero Pedro decía, pues son los gentiles. Comía. Mano Pedro, quiero un poquito de cerdo, ¿verdad? ¿Traemos conejo, pastor? ¿Come? Sí, como. Pero Jacobo, que venía de Jerusalén, cuando venía, dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Entonces, cuando llegaba Jacobo con su grupo, que eran judíos, ¿qué hacía Pedro? Se paraba de la mesa y tenía miedo y no comía más. Y en su simulación, dice el apóstol, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué le resistió Pablo? Mano, defínase. Usted fue judío y sabe que nosotros ni siquiera siendo judíos pudimos con estas leyes. ¿Por qué no tiene criterio y por qué cambia? Si comer cerdo está mal con los judíos y con los gentiles. Y si comer cerdo no está mal con los judíos y con los gentiles. Entonces tenga criterio, Señor, no sea doble. ¿Es verdad, hermanos? Si algo es bueno, usted esté en compañía de cristianos o no, es bueno. Y si algo es malo, y usted está en compañía de los creyentes o no. Así que Pablo lo reprende. Los pastores y diáconos manejamos información, nos enfrentamos a casos, tenemos que relacionarnos con personas frecuentemente no en su mejor estado. Y si un hombre no tiene dominio en su mente, de sus principios, es maleable, fluctuante, va a tener siempre dos ideas, dos discursos. Esta falta de principios firmes es pura inmadurez y va a hacer daño. Los diáconos, siendo una especie de intermediarios entre el pastor y los miembros de la iglesia, no pueden tener un discurso para uno y discurso para otro. A veces quedando bien con los pobres, a veces quedando bien con los ancianos. Ellos no pueden manejar las cosas así. Es un hombre que está blandito en sus criterios, que él todavía no sabe qué cree, sino que si es amigo de unos, se vuelve así. Pero si es amigo de otros, va a cambiar su doctrina. Imagina un pastor así, hermanos. No puede ser. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Los hombres faltos de criterio, de firmeza en los principios bíblicos, faltos de convicciones que van de aquí para allá por cualquier persona, comentario, idea, deben procurar ser de un solo corazón,
y no ser de doble ánimo, pero mientras su madurez se comprueba, no pueden ser oficiales de la iglesia. Y finalmente, le voy a dar este título, no calumniadoras. Usted sabe que en el párrafo de los diáconos hay una parte que dice, y las mujeres. Nosotros interpretamos, hermano, que aquí las mujeres de las que se hablan son las mujeres que le cooperan en los asuntos logísticos a los diáconos. Quizá un diácono no pueda hacer todo el oficio, pero él se apoyará en mujeres. Estas mujeres, que no son diaconisas oficiales, pero son servidoras, de todas formas, también deben tener ciertos requisitos. Pero volvemos al punto. Dice no calumniadoras. Como se lo dice a las mujeres que sirven, ¿significa que los diáconos sí pueden ser calumniadores? No. ¿Y los pastores? Pues menos, ¿verdad? Así que vamos a tomarlo como un principio general. Se implica que esto hace parte del dominio propio, porque cuando hablamos de calumnia, nos estamos refiriendo que una persona no tiene dominio propio en su lengua. Es decir, él debe tener dominio de su carácter, de sus pasiones, de sus sentimientos, de sus deseos, de su dieta y de su lengua. Debe tener dominio. La palabra de Dios da una excelente exposición en Santiago 3 acerca de la lengua. ¿Y qué dice? Ay, si usted pudiera dominarla, usted domina todo de ahí para adelante. Así lo pone la Biblia. ¿Qué prueba tan grande de dominio? Controlar la lengua. Dice, ¿usted controla eso? Lo controla todo. ¿Qué esperamos de los ancianos, de los diáconos o de las mujeres que sirven? Que tengan dominio también de su lengua. Es decir, no esperamos de estas personas que sirven, y ni de ustedes tampoco, hermanos, porque esto es para todos, que sean esclavos de los pecados de la lengua. Falso testimonio, mentira, falso rumor, falso juramento, inexactitud terminológica, chismes, juicio injusto, la indirecta pecaminosa, la adulación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablemos de la calumnia, porque dice no calumniadoras. La calumnia o difamación es una información falsa que se extiende maliciosamente para herir a alguien. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre el chisme y la calumnia? Que el chisme trafica con verdades. La calumnia siempre con mentiras. Pero ambos son pecados. El tráfico de información es pecado. Porque cuando hay que hablar con quien se debe, lo que se debe, cómo se debe. Pero hablemos de la calumnia. Es una información falsa. Pero no queda con información falsa, sino que la persona calumniadora no está contenta con ella tener esa información falsa o esa falsa interpretación. No, ella está que se muere, por así decirlo con otros. De hecho, la línea entre un rumor y una calumnia no siempre es fácil de delimitar. Sí, porque hay una manera de tapar la calumnia para que no se vea con sus dientes tan venenosos, y es, he escuchado esto, pero no me consta. ¿Sí? ¿Le han dicho por ahí? Esto, pero no me consta. ¿Sí? No se ve tan feo, con los dientes tan largos, como la calumnia, que es una mentira descarada contra otro, pero es lo mismo, hermanos, porque cuando usted siembra la duda, siembra una mentira. Siempre. La calumnia siempre es falsa. Y siempre es dañina. ¿Qué puede haber detrás de que una persona sea calumniosa? Si no es que tiene un espíritu rencilloso, de odio, que no valora al prójimo. La calumnia es un atentado cruel contra la reputación de alguien, a la vez que es mentira descarada.
Generalmente quien calumnia se ha llenado de un espíritu de superioridad y se cree con derecho a dañar al prójimo con palabras malignas. Zacarías 8, 16 y 17. Zacarías 8, 16 y 17 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Le voy a repetir cuáles son las cosas que aborrece Jehová. Cuando usted no habla verdad y lo que conduce a la paz. ¿Ya ve? Si su comentario no conduce a la paz, el Señor aborrece su comentario. El juramento falso. El pensar mal en su corazón contra el prójimo. Estas cosas las aborrece Jehová. Alguno pudiera pensar que solo quien detracta de otro es el malo. Pero hermanos, en la Biblia, el que calumnia es tan culpable como el que escucha la calumnia. Escuche bien. En la Biblia, es decir, según Dios, el que calumnia es tan culpable como el que escucha la calumnia. Proverbios 17:4. Y si usted está convicto de eso, apréndase esto. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Cuando usted escucha el chisme es porque usted es chismoso. Cuando usted escucha la injuria es porque usted es injurioso. Si usted escucha la calumnia es porque usted es así. Por eso haya la misma sintonía, ¿ve? Porque si usted no fuera así, vea, el comentario no le hace clic. Proverbios 17:4, se lo leo otra vez. El malo está atento al labio inicuo. O sea que aquí hay dos malos. El labio inicuo y el que está atento. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Quien se presta para escuchar una falsedad es porque tiene un puente de identificación con la mentira que escucha y la que hay en su alma. Por eso aquellos que sirven en la iglesia de manera oficial tienen que tener dominio propio en su lengua. Ustedes también, pero los oficiales de una iglesia deben hacerlo. Mi conclusión. El dominio propio es, como todos los frutos del Espíritu, no es algo, como usted lo ha podido comprobar, que surja después de voltear una esquina, ni corresponde a una virtud por la cual usted ora antes de dormir y mañana ya la tiene. Yo quisiera eso, hermanos, pero nunca viene así. Es decir, muchos de ustedes dicen: Señor, dame dominio propio, en el nombre de Jesús, amén. Y esperan que al otro día, al despertar, tengan dominio propio. No, hermanos, no funciona así. Las gracias espirituales son una semilla plantada en nuestro corazón, implantadas al momento de nuestra regeneración, pero va a crecer y madurar en la medida que los creyentes nos apliquemos con fe y perseverancia a los medios de gracia. Si usted no riega esa semilla con más de la palabra de Dios, con más de la oración, en un espíritu de piedad, ella no va a crecer. Ella va a madurar si usted se da a los medios de la gracia. El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para darle más dominio propio. El Espíritu Santo va a dar en respuesta a su oración más dominio propio. Pero hermanos, el Señor nos someterá a muchas providencias para que podamos madurar en dominio propio. El creyente puede resistir la obra del Espíritu Santo haciendo lento el proceso de madurez de estos frutos. Aquí el hacha ha sido puesta en la raíz, pues estamos acostumbrados a mirar la falta de dominio propio en lo más feo, lo más exagerado. Pero todos nosotros necesitamos, en las cosas aún más pequeñas, dominio propio. El carácter dominado no solo nos llevará a tener templanza frente al vino,
sino con la comida, la dormida, la lengua, los oídos, los hábitos, las inversiones, los antojos y más. El principio es que todos nosotros podamos ser dominados por el Espíritu y no ser esclavos de nada. Los oficiales, por supuesto, debemos ir madurando, formando un carácter sólido, templado, fuerte, cada vez menos proclive a ser arrastrado por los deseos y pensamientos propios y de otros. Por eso, hermanos, los líderes brindan estabilidad, porque si usted viera que un hombre es arrastrado por sus deseos, por sus apetitos o por las opiniones de los otros, ¿cómo sería un líder para nosotros? Generalmente el dominio propio hace a una persona confiable y predecible. Esto no es, hermanos, una desventaja. ¿Sabe? Hay algo bueno. Aquí a veces nos pasa, hermanos. Cuando no vemos un hermano venir a culto, si es maduro, ¿sabe qué dice la iglesia? Algo le pasó. Es tan predecible, ¿por qué? ¿Por qué es tan maduro? Usted sabe que si él no vino, es por algo. Y no, uno dice, sí, de pronto es que, oiga, Colombia, sí, ya. ¿Me hago entender? Usted sabe que está ahí, mire, blandito en sus cosas. No, y es confiable. Tan importante que es esto en el ministerio. Hermanos, que Dios nos ayude a todos, a cada uno de ustedes, al anciano de esta iglesia, a los que vendrán, a los diáconos, a las mujeres que sirven. Señor nos ayude y nos haga madurar en dominio propio. ¡Qué bendición seríamos cuando aprendamos a regirnos por la palabra y no por nuestros deseos! Podamos ser una iglesia que madure en esto para la gloria de Dios. Oremos.